Balanceo redox. Es un tipo de balanceo que aprovecha el cambio en el número de oxidación de algunos elementos que participan en la reacción. Llamaremos número de oxidación al número de electrones que un átomo gana o pierde cuando forma enlaces. Siempre que gana electrones, adquiere carga negativa. Si el átomo pierde electrones, va a adquirir carga positiva. El proceso de oxidación es aquel en el cual observaremos un incremento en el número de oxidación del elemento. También se puede definir como el proceso a través del cual el átomo pierde electrones. En cambio, la reducción es el proceso en el que el átomo disminuye su número de oxidación. En estos 4 ejemplos vemos que entre reactivos y productos el número de oxidación se hace más pequeño. Otra forma de definirlo es como el proceso mediante el cual el átomo gana electrones. Un proceso redox es aquel en el que ocurren los dos procesos simultáneamente, la oxidación y la reducción. Para saber cuándo una reacción es redox, necesitamos indicar el número de oxidación de cada elemento participante en la reacción. En esta ecuación empezaremos a poner los números de oxidación por los elementos que tienen carga negativa, aquellos escritos del lado derecho de la fórmula química en la que se encuentran. En el primer compuesto, cloruro de hierro 3, el cloro está escrito del lado derecho, por lo tanto está usando su número de oxidación negativo, que según la tabla periódica es -1. Se multiplica por el subíndice 3 que tiene a su derecha y el número total sería -3. En todo compuesto químico, si no me indican lo contrario, la suma de cargas debe ser igual a 0. Por lo tanto, el hierro debe estar usando +3. La plata está en su estado sólido, puro, no está unido a otro elemento, por lo tanto debe estar usando 0. El cloro es -1 y la plata debe ser +1 para que la suma de las dos cargas sea igual a 0. Y finalmente el hierro es metálico, sólido, y por lo tanto su estado de oxidación es 0. Observamos que el hierro pasa de +3 a 0, está disminuyendo, a eso se le llama reducción. La plata pasa de 0 a +1, por lo tanto se está oxidando. Una vez identificados quiénes se oxidan y quiénes se reducen, debemos cuidar no identificar equivocadamente aquellos elementos cuya carga no se modifica. Vemos que el cloro está usando -1 en los dos lados de la ecuación. El -3 que tiene el cloro en realidad se debe al subíndice 3 de este, pero no quiere decir que su número esté cambiando. Por lo tanto, el cloro no se oxida y no se reduce. Una vez identificados quiénes se oxidan y quiénes se reducen, debemos escribir semiecuaciones. La plata pasa de 0 a +1. Cada semiecuación debe estar balanceada. Hay un átomo de plata de cada lado. La masa está balanceada, pero la carga también debería estarlo. La carga total en reactivos es 0 y la carga total en productos es +1. No está equilibrada la carga. Para equilibrar cargas se agregan electrones. Vamos a agregar un electrón del lado de productos para que el +1 de la plata y la carga negativa del electrón igualen las cargas a 0. Ahora sí, la semiecuación de oxidación ya está balanceada. La reducción la experimentaba el hierro, pasa de +3 a 0. Aunque hay un átomo de hierro de cada lado, la carga no está equilibrada, puesto que es +3 del lado de reactivos y 0 del lado de productos. Para equilibrar la carga, se deben agregar 3 electrones. 3 cargas positivas del hierro y 3 cargas negativas de los 3 electrones me dan una suma de cargas igual a 0. Una vez ya equilibradas las cargas en las dos semiecuaciones, podemos continuar. Un paréntesis, porque aquí al escribir las ecuaciones de esta forma podemos observar que los electrones en la ecuación de oxidación están escritos del lado derecho, se desprenden del átomo neutro original. Por eso la oxidación se define como el proceso mediante el cual el átomo pierde electrones. En cambio, vemos que los electrones en la reducción están escritos del lado de reactivos, es decir, el átomo va a agregar esos electrones al átomo para al final quedarse con carga 0, y por eso la reducción la podemos definir siempre también
como el proceso mediante el cual el átomo gana electrones. Ya escritas las semiecuaciones y balanceadas, el siguiente paso en el balanceo redox es igualar los electrones de las dos semiecuaciones. Aquí vemos que la oxidación tiene un electrón y la reducción tiene tres. Eso no se puede quedar así porque los electrones que se liberan en la oxidación siempre son iguales o deben ser iguales a los que se ganan en la reducción. Para igualarlos vamos a multiplicar la ecuación de oxidación por 3. Entonces la ecuación quedaría escrita con un coeficiente 3 para cada átomo y ahora sí 3 electrones. En estas dos semiecuaciones vemos que los electrones ya son iguales en la reducción y en la oxidación. Igualados los electrones, podemos sumar las ecuaciones para continuar con el proceso redox. Si yo sumo estas dos semiecuaciones, los electrones al ser iguales se cancelan. A la plata metálica le ponemos un 3 de coeficiente, a la plata con carga le ponemos un 3 de coeficiente y la ecuación ha quedado balanceada con un átomo de hierro de cada lado, 3 átomos de cloro de cada lado y 3 átomos de plata de cada lado. En este siguiente ejemplo, otra vez empezamos poniendo los números de oxidación. Flúor según la tabla es -1, por 6 es -6, el cromo debe ser 6. El nitrógeno según la tabla es -3, por lo tanto el oro debe ser +3 para igualar cargas a 0. El flúor es -1 por 3 -3, por lo tanto el oro debe ser +3. El nitrógeno sería -3 por su subíndice 2 -6, por lo tanto el cromo debe ser +6. Observamos que el cromo tiene 6 de los dos lados, el flúor -1 de los dos lados, el oro +3 de los dos lados y el nitrógeno -3 de los dos lados. Ningún elemento está cambiando su número de oxidación, por lo tanto no es una reacción redox y no se puede balancear por este método. En este siguiente ejemplo empezamos con el oxígeno, -2 por 4 me da -8. De las cargas positivas del azufre, tiene que ser positiva porque solo puede haber un átomo negativo en una fórmula. Entonces el azufre debe estar usando 6 porque es la carga positiva más cerca de 8. Si sumamos +6 y -8 nos da -2. Por lo tanto, el hidrógeno debe ser +2. +2 y +6 me da +8 y -8 ya es igual a 0. Como hay dos hidrógenos, en realidad cada uno debe estar usando +1. El cobre está solo, es metálico, sólido, por lo tanto su número sería 0. El oxígeno del lado de productos es -2 por 4 -8. Por lo tanto, el azufre debe ser +6, puesto que es el número de oxidación positivo más cercano a 8 que tiene el azufre. +6 y -8 nos da 2 menos. Por lo tanto, el cobre debe ser +2 para que +2 y 2 menos sea igual a 0. El hidrógeno está puro en su estado gaseoso, por lo tanto su carga es 0. Podemos observar que el cobre pasa de 0 a +2, por lo tanto se está oxidando. Para igualar las cargas en los dos lados de la semiecuación se agregan dos electrones en productos. En la reducción, el hidrógeno pasa de +1 a 0, pero hay dos hidrógenos en reactivos también, por lo tanto la carga total es +2. Y ya tenemos dos hidrógenos de cada lado, pero las cargas no están igualadas. Se agregan dos electrones en reactivos para igualar las cargas en las dos partes de la semiecuación. Podemos observar que los electrones de las dos semiecuaciones son iguales. Eso quiere decir que no tenemos que multiplicar las semiecuaciones por ningún otro número. La ecuación indica que tenemos un cobre de cada lado, dos hidrógenos de cada lado, un azufre de cada lado y cuatro oxígenos de cada lado. Está balanceada sin que hayamos agregado ningún coeficiente. En este último ejemplo, participan moléculas que ya tienen carga. Entonces debemos cuidar que la suma de cargas sea la indicada en la ecuación ya escrita. El oxígeno es -2 por 4 -8. Por lo tanto, el manganeso debe ser +7 para que +7 y -8 me dé el -1 que ya se indica. El oxígeno es -2 por 2 -4. Por lo tanto, el cloro es +3 para que +3 y -4 nos dé
el -1 indicado afuera. El oxígeno es -2, el H más 1 por 2 más 2. La suma de cargas es igual a 0, puesto que esta molécula no tiene carga. El oxígeno es -2 por 2 menos 4. Por lo tanto, el manganeso es más 4 para que esto dé 0, puesto que la molécula tampoco tiene carga. En la siguiente especie, el oxígeno es -2 por 4 menos 8. El cloro debe ser más 7 para que más 7 y menos 8 me den -1. Y en la última especie, el oxígeno es -2 y el H más 1 para que todos sumen -1 como se indica en la ecuación. Podemos observar que el cloro pasa de más 3 a más 7, eso es una oxidación. Hay un cloro de cada lado, pero las cargas se igualan, agregando 4 electrones en productos. La reducción la experimenta el manganeso, que pasa de más 7 a más 4. Aunque hay un manganeso de cada lado, las cargas se igualan, agregando 3 electrones en reactivos. Si bien las semiecuaciones están balanceadas, los electrones no son iguales en las dos semiecuaciones, puesto que en una tenemos 4 electrones y en la otra participan 3. Para igualar los electrones de las dos semiecuaciones, buscamos el mínimo común múltiplo. Se multiplica la ecuación de oxidación por 3 y la semiecuación de reducción por 4. Al hacer esto, los electrones de las dos semiecuaciones son iguales. Entonces, podemos sumar las semiecuaciones. En ese momento se cancelan los electrones y vemos que el cloro de carga más 3 tenemos que agregar un coeficiente 3 y el cloro en productos también. Al manganeso de reactivos le ponemos un coeficiente 4 y al manganeso de carga más 4 de productos también le ponemos coeficiente 4. Estos coeficientes permitieron igualar el manganeso y el cloro en ambos lados de la ecuación, pero no se balancean los elementos que no participaron en el proceso redox, como el hidrógeno y el oxígeno. Del hidrógeno tenemos 2 átomos en reactivos y uno en productos. Y del oxígeno tenemos 23 átomos en reactivos y 21 en productos. No están equilibrados. El siguiente paso es balancear por tanteo a los elementos que faltan por equilibrarse. Agregamos un coeficiente 2 en productos para el OH. Esto permite tener 2 hidrógenos de cada lado. Pero ahora tenemos 22 oxígenos en productos. Sigue sin estar equilibrado. Agregamos un coeficiente 2 al agua de reactivos y ya tenemos 4 hidrógenos. Y un coeficiente 4 en el OH me permite tener 4 hidrógenos en productos también. Falta por igualar el oxígeno. Con el coeficiente que se agregó, tenemos 24 oxígenos en reactivos. Estos 24 átomos serían 4 por 4, 16, más 3 por 2, 6, más estos dos, suman 24 electrones. Y el 4 que pusimos en productos también permiten igualarlo en productos. 4 por 2, 8, más 3 por 4, 12, más estos 4 que hay aquí, también suman 24 y la ecuación está equilibrada.